como ustedes ven, se recordarán de que un experimento, un objeto que cae por acción de la gravedad, una ley natural, una norma de derecho que contempla alguna situación de dimensión jurídica, como la que establece la obligación del marido de proveer todo lo necesario para el sostenimiento del hogar, de acuerdo a sus posibilidades económicas, que es una obligación y por lo tanto un deber jurídico emanado, derivado del patrimonio. Entonces, vemos que una ley natural como esta, por supuesto, aquí rige la fatalidad, siempre va a ocurrir lo mismo. Toda vez se produce una causa, toda vez que un objeto se lanza al espacio, necesariamente va a caer. Pero en el ámbito jurídico normativo, pues se da el factor de contingencia. Porque, en primer lugar, las normas plantean hipotéticamente algo que puede ocurrir o puede no ocurrir. Es una hipótesis. Y en este caso, con la agravante de que aunque se realice la hipótesis, surjan las consecuencias, muchas veces las consecuencias de derecho, en algunos casos pueden ser y en otros no cumplidas. Porque cuántas personas han adquirido matrimonio, han contraído matrimonio, surgieron consecuencias jurídicas, surgieron derechos para unos y deberes para otros, pero unos y otros, los derechos en algunos casos no se ejercitan y los deberes en otros no se cumplen, aunque hayan surgido. Y esto le da ese carácter contingencial, que era lo que destacábamos, para que comparen ustedes lo que ocurre en el mundo del ser, donde rigen las leyes naturales, en contraposición al mundo del deber ser. Tal y como habíamos mencionado, la normativa jurídica. Esto era algo que estábamos disertando en la sesión anterior. En este caso, pues alguien que sea obligado puede que cumpla o puede que no cumpla. Y eran aspectos que determinan el carácter contingencial que se puede dar. Quien ha dejado de cumplir, por supuesto, en algunos casos, dadas las circunstancias, pero también deberá indemnizar daños y perjuicios que pudieran haberse generado por su incumplimiento. Es importante destacar que, dado que existe el deber, no necesariamente significa que el mismo se va a cumplir. Entonces, muchas veces el incumplimiento de esos deberes provoca o produce daños y perjuicios. Desde el punto de vista civil, en nuestro Código Civil define el daño como pérdidas al patrimonio, entendido el patrimonio como el conjunto de bienes, derechos, cargas y obligaciones que pertenecen a un sujeto de derecho o persona y que son susceptibles de una estimación o ponderación económica, que sería una aproximación a la definición del concepto de daños civiles. Y los perjuicios son básicamente definidos en nuestro Código Civil como, quiero que escuchen bien, ganancias lícitas dejadas de percibir. Entonces, muchas veces el incumplimiento de esas obligaciones que se traducen en deberes jurídicos puede provocar daños y perjuicios, y el sujeto titular obligado o deudor pues está en el deber básicamente de resarcir esos daños y perjuicios si es que estos se hayan producido. Pero vemos que esta obligación pues, va a tener un carácter contingente. Ustedes podrían preguntarse por qué. Porque el deudor que ha incumplido en un momento tiene el deber jurídico, pero el hecho de ser titular de un deber jurídico no significa que al 100% lo van a cumplir. Algunos lo pueden cumplir y otros no. Y esto es lo que le da el carácter contingencial y es lo que voy a destacar a continuación cuando explique los bloques relacionales que integran a la denominada ley de causalidad jurídica. En el ámbito de las leyes físicas o naturales, pues se produce el efecto de una manera fatal. Esto significa que esto va a ocurrir siempre y no hay otra manera. Fatalmente va a ocurrir lo mismo.
Y obviamente eh, es una diferencia enorme con lo que ocurre en el ámbito jurídico normativo. ¿Qué tenemos también por mencionar? Vamos a destacar un pensamiento de un jurista que es Fritz Schreier, y en un momento dado ha hablado de la ley de causalidad jurídica. Hago un paréntesis porque esta temática, por supuesto, es profunda, es abordada a nivel de posgrado en Derecho, pero no basta, porque considero de que este es el punto en el programa, pero es importante tener antecedentes. En el caso de Fritz, cabe destacar que él fue discípulo de un jurista reconocido a nivel mundial, que es un positivista jurídico, y es Hans Kelsen. Es el autor de la teoría pura del derecho, que habíamos explicado un poco en el primer semestre, en el curso de Introducción al Derecho 1. Por supuesto, con un influjo filosófico neocantiano, aparece el pensamiento de Kelsen influyendo a Fritz, pero también este jurista Edmund Husserl, que es reconocido mundialmente como el descubridor de la denominada fenomenología, inspiraron el pensamiento de Fritz, y por lo tanto Fritz tuvo la osadía, desde el punto de vista doctrinal, de hacer una posición, una propuesta académica de carácter ecléctico o mixto. Por eso se menciona un propósito de maridaje entre dos corrientes muy interesantes en el ámbito jurídico, como es la teoría pura del derecho de Kelsen y la fenomenología de Husserl. Y esto genera entonces el hecho de tratar de ubicar y conocer, aunque sea en parte, la categoría y la talla de Fritz, que en un momento dado pues vamos a platicar de la famosa ley de causalidad jurídica. Pues bien, para ir generando, es interesante cuando ustedes tengan la oportunidad de generar estudios a nivel de posgrado. Este texto, Conceptos y Formas Fundamentales del Derecho, escrito por Fritz, se ha dicho que constituye uno de los ensayos más interesantes, y vaya si es interesante lo que él manifiesta ahí, sobre la teoría fundamental del derecho. Entonces, es necesario destacar que como un profesor de la Universidad de Viena, y que por supuesto por las condiciones que lamentablemente siempre en todas las épocas de la historia hemos visto cómo las mentes brillantes tienen que escapar derivada de las situaciones de opresión que se dan en sus países de origen. Entonces esto es algo de época anterior también que siempre se ha dado, y por supuesto quienes tienen una capacidad intelectual y de pensamiento y razonamiento mucho más objetivo y de carácter científico, en el momento en que emiten una opinión, pues molesta a aquellos que únicamente se mantienen sus posiciones basadas en el poder, alejados de la razón. Pues bien, Fritz pues, fue expatriado, como muchos maestros que en un momento dado a través de la historia pues han tenido que hacer migración, y en donde se les ha reconocido básicamente con laureles la intelectualidad que tienen, y que son apreciados en espacios en donde sí se reconoce lo más noble y lo más puro de lo que representa el sector académico. Bueno, entonces, vuelvo por acá. Vemos que este es Fritz. En el caso de Fritz, ya dejando el antecedente, pues lo que vamos a encontrar es que él pues, nos hace una propuesta de la denominada ley de causalidad jurídica, y nos indica
En esta expresión no hay consecuencia jurídica sin supuesto de derecho. O en otra forma, toda consecuencia jurídica hállase condicionada por determinados supuestos. Según lo que hemos estado viendo hasta el momento, voy a reestructurar lo que está en sus pantallas y quedaría así. No hay efecto sin causa. Todo efecto hállase condicionado por determinada causa. Entonces, es un tema interesante hablar de la causalidad jurídica y es necesario destacar que todos estos aspectos son importantes y alguno de ustedes podría pensar, bueno, pues ¿cuál es la utilidad práctica que pueda tener esta temática? Pues tiene mucho que ver y básicamente yo les podría comentar algo. En cuanto al ámbito penal, por ejemplo, en el contexto del derecho penal, podemos encontrar algunos elementos interesantes, porque cuando se menciona esto que ustedes tienen en su pantalla, básicamente hace alusión a la denominada ley de causalidad jurídica, pero es necesario, por ejemplo, en este momento traer a colación en nuestro Código Penal, básicamente tenemos una norma y en este caso podríamos recordar el contenido del artículo 10 del Código Penal guatemalteco. Quiero que escuchen básicamente que en nuestro Código Penal, en el título segundo que habla del delito, pues encontramos un artículo 10 que establece o regula la denominada relación de causalidad. Lo interesante es que en el ámbito penal, por ejemplo, claro, la causalidad jurídica se da en todos los ámbitos del derecho objetivo o material, pero en este caso tengo de ejemplo el ámbito penal. Entonces, se establece en nuestro Código Penal que los hechos que están previstos en las figuras delictivas serán atribuidas al imputado. En otras palabras, lo que significa es que esas conductas previstas en los supuestos jurídicos de las diversas normas del Código Penal serán en un momento dado básicamente cuando se dice atribuidas es hacerlo acreedor, hacerlo imputarlo es en un momento dado como involucrarlo en cuanto a hacerlo responsable básicamente de un actuar o de un comportamiento, y en este aspecto lo que miraríamos en esta situación es que nuestro Código Penal pues nos va a indicar en un momento dado de que se les va a esos objetos a imputar, se les va a hacer en este caso objeto de imputación cuando esas conductas que se refieren a los hechos sean la consecuencia de alguna acción que implica una modificación o transformación en el mundo exterior, o bien sean consecuencia de alguna omisión, lo que significaría pues una abstención, una acción o una omisión que son normalmente idóneas para poder producirlos. En otras palabras, acciones humanas, omisiones que pueden constituir conductas humanas o comportamientos humanos que normalmente sean idóneos para poder realizar los supuestos contenidos en los diversos tipos penales. Toda vez se establece nuestro Código Civil en su artículo 10 sea conforme a la naturaleza del respectivo delito y también las circunstancias concretas del caso. O podría darse la posibilidad de que sea cuando la ley expresamente los establece como la consecuencia de determinada conducta o comportamiento. Entonces, quiero que ustedes se den cuenta que en el ámbito de la causalidad, en el contexto del derecho penal, se destaca, y todos esos conceptos que ustedes están viendo van a girar en torno a que se cometa un hecho delictivo, pero hay que determinar quién, cómo, cuándo y dónde realizó, materializó, concretizó ese supuesto, para poder imputar, atribuirle la comisión de esos delitos y por lo tanto deducir las responsabilidades penales que se traducen, en otras palabras, en consecuencias jurídicas. En este caso, la causalidad
está siempre en un momento dado presente. Lo que ocurre es que muchas veces pues el ejercicio y la práctica hacen que se desvíe la atención de los conceptos jurídicos, pero lo que se hace en esencia o lo que subyace en esencia básicamente es determinar estas relaciones de causalidad. En el ámbito penal, en el artículo 10 que les mencioné, pues es importante, destaca estos aspectos. Bueno, entonces estamos realizando ejercicio jurídico, es análisis jurídico, jurídico normativo. Lo que ustedes van a hacer, y por eso frente a ustedes lo hago, es para que ustedes se den cuenta de la importancia, primero, pues de tener la responsabilidad de hacer lo que tenemos que hacer acá en las aulas universitarias. Estamos en un nivel de educación superior y pues por lo menos eso es lo mínimo que se espera dentro de un recinto universitario y es lo que ustedes van a recibir en lo que corresponde o en lo que respecta a mi cátedra. Es que ustedes en un momento dado pues tengan una panorámica de cuáles son, porque eso es lo que es importante, algunas competencias que necesito que mis estudiantes desde el principio perciban para poder tener ese éxito en el estudio del derecho. Bueno, entonces continúo acá. Fritz pues, nos presenta en un momento dado pues estas expresiones de la denominada ley de causalidad jurídica. Si nosotros tomamos en consideración estos aspectos, pues Fritz nos menciona algo interesante y es específicamente lo siguiente, y quiero que ustedes tomen nota de que él nos está diciendo algo y hay un corolario que él plantea. Si la condición jurídica no varía, las consecuencias de derecho no deben cambiar. Punto número 1. 2. Todo cambio en las condiciones jurídicas determina modificación en las consecuencias. Pero entonces aquí tenemos un corolario de esta ley de causalidad jurídica. Pero veámoslo en un caso práctico. Va a ser hipotético, por supuesto, pero quiero que ustedes, esto que tienen en la pantalla, quiero que lo perciban. Y podríamos nosotros, por ejemplo, pensar en el ámbito penal. ¿Se recuerdan ustedes de un artículo que es el artículo 123 de nuestro Código Penal que se refiere al delito de homicidio? El 123 de nuestro Código Penal, pues que lo hemos platicado bastante acá en clase, pues nos dice, en este caso, que comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Luego se establece, si ustedes recuerdan, específicamente lo siguiente: al homicida se le impondrá una pena de prisión de 15 a 40 años. Y aquí tendríamos un homicidio, por supuesto, que ha sido calificado específicamente como un homicidio simple. Ahora ahí tenemos un supuesto y tenemos obviamente una consecuencia jurídica derivada básicamente de esta acción. Pero les voy a plantear un caso. Juan mató a Pedro. Y por supuesto, la acción delictiva puede calificar como un homicidio. Ahora, voy a realizar ciertos cambios. Y quiero que ustedes me ayuden. Claro, les encargo el micrófono, no lo van a abrir. Ustedes tienen el chat por ahí si quieren escribir algo. Entonces tenemos que Juan mató a Pedro. Pero les voy a plantear brevemente algunas referencias. Efectivamente, Juan mató a Pedro. Es indiscutible esa situación ocurrida. Pero les voy a contar de que ellos eran amigos, por supuesto, amigos desde la infancia, muy buenos amigos. Pero resulta de que Juan está felizmente casado con la señora X. Vamos a poner señora X para no complicar ningún nombre. Entonces, contrajo matrimonio con la señora X. Él, muy enamorado de la esposa, por supuesto, pues cumplen su primer aniversario de boda
pero es en día hábil, es día laboral, un día lunes, imagínense. Y él, como todos los días, por supuesto, pues muy temprano, se va al trabajo, con el dolor de su corazón. Deja el lecho nupcial y se va a trabajar. Es consciente de sus responsabilidades, por supuesto. Entonces, resulta de que estando en el trabajo, por supuesto, el patrono pues le tiene mucho aprecio a Juan y le dice: Juan, sé que hoy es día de tu aniversario, te voy a dar día libre y con goce de sueldo, con todo eso. Él feliz y contento de la vida. De camino, regreso a casa, pues compro unas flores. ¿Qué tipo de flores? Pues si quieren, rosas rojas. Una docena. Bueno, y regresa a casa muy temprano. Y obviamente ingresa y va a darle la sorpresa a la esposa. Pero resulta, quiero que pongan atención, de que hay alguien más en la casa. ¿Sí? Y ese es Pedro, supuesto amigo. En el lecho nupcial está Pedro. Como hay menores de edad, pues realizando cosas indebidas. Abre la puerta del dormitorio Juan y obviamente pues lo sorprende. Juan, por supuesto, él es un agente de seguridad, lleva su arma de fuego, tiene licencia para poderla portar, toma el arma, ofuscado, le da un disparo y mata a Pedro. Les planteo a ustedes un caso hipotético. Ahora, ¿qué ocurrió acá? ¿Hay una muerte? Sí. Pensamos en un 123 del Código Penal, homicidio simple, y que hay que castigarlo con una prisión de 15 a 40 años. ¿O creen ustedes que hubo algo adicional? En primer lugar, yo les preguntaría a ustedes que me respondan con su sentido común. ¿Comprenderían ustedes, no justificar, pero comprenderían ustedes el actuar de Juan ante tal circunstancia? Él se ofuscó. Fue tanta la cólera, su ira, que era a la mujer que ama, primer aniversario de bodas, y resulta esta infidelidad. Entonces, ¿qué tenemos acá? Christopher nos indica que comprende la acción, pero eso no justifica. Por supuesto, no estamos hablando de justificarla, pero sí de comprender. ¿No fue lo correcto? Sí. Pero yo les pregunto a mis amigos y amigas, ¿por qué actuó él así? ¿Qué lo impulsó a actuar de esta manera? ¿Logran entender ustedes la pregunta? No les voy a decir que se coloquen en el plano de Juan, por supuesto, pero la ira, el enojo, por amor que le tenía a ella, pero sí se encolerizó, se ofuscó, se le nubló la razón. Entonces, claro, el coraje, la ira, sí, gracias, por celos, dice acá Carlos, bueno, no solo fueron celos, aquí, imagínense ustedes semejante situación. Entonces se descontroló momentáneamente. Rafael mencionando una persona muy cuerda y llegó un momento, bueno, actuó con alevosía, me dicen acá radio espontánea. Vamos a manejar alguna cuestión porque ustedes están tocando un punto importante. Entonces, lo que ocurre es que en el caso de nuestro Código Penal, en el artículo 124 se establece el homicidio cometido en estado de emoción violenta. Imagínense ustedes, y esto está en el 124 de nuestro Código Penal, ¿quién comete homicidio
en estado de emoción violenta. Quien matare en estado de emoción violenta, se le impondrá prisión, quiero que escuchen bien, de 2 a 8 años. ¿Sí? ¿Escucharon bien? 2 a 8 años. Para el 123, la pena es de 15 a 40. Pero para el homicidio cometido en estado de emoción violenta es de 2 a 8 años. Ahora, cuando nosotros hablamos de ese estado de emoción violenta, entonces lo que vamos a encontrar básicamente es que en nuestro código, específicamente penal, vamos a irnos a lo que corresponde en los primeros artículos del Código Penal, y estamos en el artículo 26 de nuestro Código Penal, en donde se establece que es una circunstancia atenuante el estado emotivo. ¿Y en qué consiste el estado emotivo? Pues entonces estamos viendo de que nuestro Código Penal nos dice, obrar el delincuente, en este caso, pues Juan obró por estímulos tan poderosos naturalmente, porque imagínense ustedes, claro, ¿qué conducta podía asumir él? Felicitarlos, aplaudirlos, hacerles porra. O él se encolerizó, se molestó, se enfadó. Pero es obrar el delincuente por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido arrebato u obcecación. Entonces, en ese contexto, vemos que estamos modificando, y eso que tienen ustedes en la pantalla, que ahí cambian las condiciones, y por lo tanto, al cambiar estos componentes hipotéticos contenidos en ese supuesto, pues entonces va a haber una variación, un cambio en las consecuencias jurídicas, que ya no van a ser 15 a 40 años de prisión, sino vamos a hablar de 2 a 8 años, porque acá la condición cambió y es el estado emotivo. ¿Quieren más? Utilicemos el mismo caso, Juan y Pedro y la señora X. Bueno, en este aspecto vamos a establecer en un momento dado lo siguiente. Vamos a generar una modificación a este hecho. Y podríamos mencionar, por ejemplo, les voy a plantear en el caso de Pedro, que en un momento dado, pues supuestamente el amigo de Juan, pues él es, o era, porque lo mataron, carnicero de profesión. ¿Verdad, carnicero? Con el respeto, por supuesto, de esta noble profesión. ¿Pero por qué utilicé carnicero? Porque él, pues, cargaba siempre, no sé por qué, el cuchillo. Iba al trabajo, pero pasó antes a la casa de Juan. Entonces, en el momento, volvamos a este momento, abrió la puerta, lo sorprende infraganti, pues viene Pedro y reacciona violentamente, toma el cuchillo, han visto el cuchillo carnicero, que es enorme, y se abalanza en contra de Juan para matarlo. Juan toma su arma de fuego, le dispara y lo mata. ¿Qué ocurrió acá? ¿Qué ven ustedes? Ahí está el chat. Defensa propia, me dice Christopher. ¿Hay muertos? Sí. Pregunto. ¿Merece un castigo, Juan? ¿Merece un castigo, Juan? Rafael dice no. Rudy dice no. Y Christopher dice no. Y Manuel también dice no. Porque ustedes están entendiendo algo interesante, y es que nuestro Código Penal básicamente establece en su artículo 24 que son causas de justificación. Esto significa que el hecho, a pesar de ocasionar semejante, en este caso,
daño, inclusive un ser humano pues perdió la vida, pues establece que las causas de justificación, y aquí es en donde entran los conceptos jurídicos fundamentales, porque el supuesto jurídico contenido en nuestro Código Penal para poder argumentar en legítima defensa, y que en un momento dado se plantea el hecho de que quien obra en defensa de su persona, bienes o derechos, o bien puede obrar en defensa de la persona, bienes o derechos de otra, siempre que concurran las tres circunstancias siguientes. Primero, que haya una agresión ilegítima. Segundo, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Y tercero, falta de provocación suficiente por parte del defensor. La agresión ilegítima, fue ilegítima la agresión, que él iba con todo. La necesidad racional, pues Juan tenía en la mano el ramo de rosas y en el cinto la pistola. O le iba a decir, espérame un momento, voy a buscar otro cuchillo, voy a buscar un machete, voy a buscar la escoba o el trapeador para darte. ¿Entienden esto? ¿Qué hacer? Entonces, en ese momento, lo que tenía para poderse defender de una agresión que podía haberle costado la vida. Independientemente, claro, me dicen, si le puedo apuntar en otro lado, pues independientemente de ello, hablamos de una acción rápida, una acción en un momento dado, imagínense, y no les voy a decir que se coloquen en el lugar de Juan, pero la reacción, la intención, era la vida de uno o de otro. Hay varios aspectos que se los planteo a ustedes, y bajo estas circunstancias, bueno, ustedes tienen, se los va a complicar acá. Bueno, ya que tienen alguna duda con respecto al cuchillo, bueno, Pedro también tenía pistola. Así, si de eso quieren, para que no vayan a especular. Tomó su revólver y le apuntó a Juan, y Juan fue más rápido y desenfundó primero y le disparó. Entonces, las condiciones establecidas en el supuesto jurídico van a calificar porque hubo un cambio en las condiciones jurídicas, y por lo tanto vemos que debe haber un cambio en las condiciones. Si hay un cambio en las condiciones, por supuesto hay una modificación. Una modificación. ¿Quieren más? Bueno, yo puedo seguir acá porque me emociono platicando con ustedes de temas de derecho, pero les voy a dejar una pequeña tarea. Y siempre en relación a este caso, quienes deseen hacerlo lo pueden hacer, tan solo es que ustedes puedan generar estos aspectos. Bueno, lo interesante en un momento determinado es lo que podríamos pensar. Si el sujeto, en este caso Juan, abre la puerta, imagínense, le voy a plantear dos casos. Abre la puerta y los ve y están plácidamente ahí en la cama, dormidos. Viene él, toma el revólver, porque se ofuscó, se molestó, y le dispara en la cabeza a Pedro. Aparte de ello, les comento, Pedro estaba usando también las pantuflas de peluche, que eran las favoritas de Juan.
y le disparó en la cabeza, pero media hora antes, Pedro había fallecido derivado de un ataque al corazón. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Ese sería un primer caso. El otro. Pedro abre la puerta y están aquellos que les conté plácidamente dormidos. No hace ruido. No hace ruido. Entonces él cierra la puerta. Se regresa. No actuó. Se regresa. Va al trabajo. Estuvo un tiempo por ahí. Y regresa en la hora normal de camino. Se compró un pastel para celebrar. Invita a Pedro, su amigo, que nunca falta en los momentos especiales, y le sirve una porción de pastel que minutos antes había colocado veneno en el mismo. Este se come el pastel y muere. ¿Qué creen que ocurrió ahí? El acto fue en horas tempranas de la mañana y esto que estaba ocurriendo fue en la noche. Y tuvo un margen de tiempo. Y en la próxima clase me comentan qué creen ustedes que pasaría en otros aspectos. Bueno, entonces, ¿qué tenemos por acá? Pues es para que ustedes se den cuenta de que ante esta situación podrían encontrar ustedes la explicación del por qué Fritz está indicando estos aspectos de la denominada ley de causalidad jurídica. Si la consecuencia jurídica no varía, las consecuencias de derecho, si la condición jurídica, perdón, no varía, las consecuencias de derecho no deben cambiar y todo cambio en las condiciones jurídicas determina una modificación en las consecuencias. Pero entonces, continuamos por acá y vamos a ver que en la ley de causalidad jurídica hay aspectos que ustedes deben distinguir con mucho cuidado. Y en este caso, lo que vamos a encontrar es, uno, el supuesto como simple hipótesis, la realización, materialización o concretización del supuesto, el surgimiento o la actualización de las consecuencias de derecho, y finalmente la realización o no realización de las consecuencias jurídicas. Estos aspectos los vamos a destacar en la denominada ley de causalidad jurídica. Y quiero que ustedes pongan atención en lo que vamos a hacer a continuación. No se pierda en un momento dado, no pierdan su atención en estas dimensiones que hemos mencionado. Porque en el primero de los denominados bloques relacionales de la ley de causalidad jurídica, vamos a tener, por un lado, al supuesto jurídico como simple hipótesis en un plano abstracto y la efectiva realización, materialización o concretización del mismo. La relación que se da entre el supuesto en abstracto y la realización del mismo es contingente. ¿Qué significa esto de contingente? Esto significa de que puede suceder o puede no suceder, puede realizarse o no realizarse lo que se está hipotéticamente describiendo en el supuesto. Puede suceder o no esa conducta, puede suceder o no esa circunstancia, puede suceder o no ese acontecimiento o fenómeno natural. Y esto es lo que da el carácter contingencial.
Porque se ha dicho que la existencia de una norma no determina el hecho de la necesaria realización del supuesto, porque hay normas jurídicas que donde están previstas circunstancias, conductas o acontecimientos naturales, están previstos en un plano abstracto y podría ser que esta ley entró en vigencia hace 10, 15, 20 años y esa circunstancia hipotética descrita, pues al día de hoy, pues no se ha producido, no se ha realizado, pero está previsto en caso de que alguna vez ocurra. Entonces, por eso se dice que en el primer bloque relacional entre el supuesto en abstracto como hipótesis y la realización del mismo es contingente, puede suceder o no suceder. Segundo bloque, que va a estar determinado específicamente por el supuesto ya realizado, materializado o concretizado. A través, por supuesto, como vamos a ver, de un hecho o de un acto jurídico, ya se realizó el supuesto. ¿Qué significa esto en otras palabras? Ya se produjo la conducta, ya se dio la circunstancia o se provocó el fenómeno natural y por lo tanto lo relacionamos con el surgimiento o la producción de las consecuencias jurídicas. Entonces tenemos el supuesto ya realizado y el surgimiento de las consecuencias jurídicas. Esto presenta una relación necesaria. Si ya se dio la causa, necesariamente se produce el efecto. Al realizarse esa hipótesis normativa, este supuesto jurídico, ipso facto, surgen derechos y obligaciones. Surgieron. Ahora bien, noten que en este segundo bloque, pues la relación es necesaria entre un supuesto que pasó de lo abstracto a lo concreto porque ya es realizado y el surgimiento de las consecuencias. Ya se produjo la causa, necesariamente se produce el efecto que se traduce en el surgimiento de las consecuencias. Por eso la relación entre supuesto realizado y consecuencias jurídicas es necesaria. Y el tercer bloque básicamente va a ir orientado a lo siguiente. Y es el que se da, así como lo tienen ustedes en su pantalla, entre las consecuencias jurídicas ya surgidas y la realización efectiva de las mismas. Y noten que acá destaco que la relación que se da entre las consecuencias que surgieron y la realización efectiva de esas consecuencias es contingente. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es contingente? Porque esas obligaciones o deberes que surgieron pueden cumplirse o pueden no cumplirse. Y esos derechos subjetivos que surgieron pueden ejercitarse o pueden no ejercitarse. ¿Cuántas personas ustedes conocen que tienen deudas en los bancos, instituciones financieras y no han pagado? Y no pagan. ¿Tienen el deber jurídico de pagar? Sí. Algunos pagan y otros no pagan. ¿O creen ustedes que el 100% de las personas que les den a los bancos paga? Y si nos vamos a los inquilinos derivados de contrato de arrendamiento, ¿creen ustedes que el 100% de inquilinos obligados a pagar mensualmente el monto de renta la paga? Y si nos vamos al ámbito del matrimonio, ¿creen ustedes que el 100% de maridos cumplimos con proveer lo necesario para el sostenimiento del hogar de acuerdo a nuestras posibilidades económicas? Y en el caso de los derechos, ¿cuántas personas conocen, o posiblemente ustedes mismos, se abstienen de ejercitar ciertos derechos? Un amigo o una amiga pues les tuvo una necesidad económica, les prestó una cantidad de dinero, les dijo que en un mes se los iba a pagar y de eso hace ya un año. Y ustedes como acreedores, titulares del derecho, les da hasta pena decir, no le voy a cobrar. Se abstienen. Entonces,
Es por eso de que la existencia de un deber jurídico no implica su observancia, necesariamente, ni la adquisición de un derecho determina, en todo caso, su ejercicio. Y es posible tener obligaciones y no cumplirlas, o es posible también tener derechos subjetivos y no hacerlos valer. Y esto le da el carácter contingencial en este tercer bloque relacional a las consecuencias jurídicas surgidas y el efectivo cumplimiento de las mismas. Entonces tenemos, para sintetizar ya y establecer en una imagen, los tres bloques relacionales, pues se los presento de una manera más simplificada. El primer bloque es el que se da en estos dos aspectos. El supuesto jurídico en abstracto y la efectiva realización, materialización o concretización del mismo, que tiene un carácter contingente. ¿Por qué es contingente? Porque el supuesto se puede realizar o no realizar. Punto número 1. Segundo bloque relacional que habíamos mencionado, el supuesto ya realizado ya pasa del plano de lo abstracto a lo concreto a través de un hecho, un acto jurídico. Ya se realizó el supuesto jurídico, por lo tanto decimos, ya se produjo la causa, entonces necesariamente se van a producir las consecuencias jurídicas. En este segundo bloque de la relación, que tiene un carácter necesario, vinculamos supuesto ya realizado y surgimiento de consecuencias, necesariamente. Pues Juan y María eran novios, ¿podían realizar o no el supuesto jurídico de matrimonio? Sí. En una situación de carácter contingente, pero decidieron realizarlo, materializaron el supuesto, entonces necesariamente surgieron consecuencias que se traducen en el nacimiento de derechos subjetivos y deberes jurídicos recíprocos. Ahora bien, en el tercer bloque que hemos explicado de la relación jurídica, pues tenemos lo siguiente. Ya vinculamos las consecuencias jurídicas surgidas, esos derechos subjetivos, esos deberes jurídicos, por ejemplo, que surgieron, y el efectivo cumplimiento de esas consecuencias es de carácter contingente porque podemos tener la titularidad de un derecho subjetivo y abstenernos de ejercitarlo o lo podemos ejercitar. O podemos tener la titularidad del deber jurídico y lo podemos cumplir, pero también podemos incumplir. Y eso explica el por qué en este tercer bloque relacional de la ley de causalidad jurídica, la relación tiene carácter contingente. Ahora, de esta explicación, ustedes deberán estar, porque es una habilidad que se traduce en una competencia, que puedan explicar de una manera oral o por escrito los tres bloques. Bueno, primero que es una ley de causalidad jurídica y poder explicar cuáles son los tres bloques relacionales, por qué en el primero tiene un carácter contingente, el que se da entre el supuesto en abstracto y la realización del mismo. Segundo, por qué se da una relación necesaria entre el supuesto ya realizado y el sufrimiento de las consecuencias jurídicas. Y tercer aspecto por explicar sería el por qué se da una relación contingente entre las consecuencias jurídicas surgidas y el efectivo cumplimiento de las mismas. Entonces, esto es lo que se pretende que ustedes puedan desarrollar y explicar sin memorizarlo, porque si ustedes comprendieron esta temática, me parece que no van a tener ningún problema en poder expresar y explicar los bloques relacionales de la denominada ley de causalidad jurídica. ¿Qué tenemos por acá? Hoy vamos a terminar un poco más temprano porque tengo el compromiso de realizar el primer examen de recuperación de introducción al derecho 1. Entonces, vamos a terminar un poquito más temprano, de lo normal. Entonces, tenemos algunos ejercicios de carácter práctico, que en este caso sería que
Pensemos en un examen parcial. Imagínense ustedes que aparece una serie, determine a través de la técnica del subrayado los elementos lógicos estructurales de las normas que se le presentan a continuación. Entonces, por supuesto, claro, pues solo se las voy a presentar acá y podría aparecer una norma. Esta ustedes la conocen, contenida en el artículo 8 de nuestro Código Civil. En primer lugar, debemos de saber de que los elementos lógicos estructurales de la norma son el supuesto jurídico y las consecuencias jurídicas. Consecuencias jurídicas lícitas les denomina nuestro programa. Entonces, a través de la técnica del subrayado, pues distinguir o ubicar dónde está el supuesto y dónde está la consecuencia. Acá, más que memorizar definiciones, es la comprensión de las mismas, porque si ustedes lo que están ubicando es el supuesto, que es lo que hay que buscar dentro de la norma, en donde se describe hipotéticamente alguna conducta humana, alguna circunstancia, o bien algún acontecimiento o fenómeno natural. Y cuando ustedes lo encuentran, este va a ser el supuesto. Y si lo que están buscando es ese elemento denominado consecuencia jurídica, un elemento estructural de la norma, ¿qué hay que buscar en la norma? ¿En dónde nacen? ¿En dónde se transmiten? ¿Modifican o extinguen derechos subjetivos y deberes jurídicos? Entonces, en esta norma, básicamente, de identificar los elementos lógicos estructurales, entonces vamos a generar en amarillo el supuesto y en rojo la consecuencia, y por arte de magia nos queda así. Ustedes podrán encontrar entonces que se destacan los elementos lógicos estructurales. Ya lo que quiero que noten es de que, a pesar de que en el orden explicamos primero el supuesto y después la consecuencia, esto no significa de que ya en la estructura lógica de la norma, por regla general, van a encontrar primero el supuesto y después la consecuencia, porque vean acá, encontramos en algunos, los primeros dos párrafos, primero la consecuencia y después el supuesto. Y hasta en el tercer párrafo aparece primero el supuesto y luego la consecuencia. Y así, entonces, esta norma ya ustedes la han escuchado porque la hemos mencionado a través de las clases, pero tenemos otro artículo, en el caso del Código Penal, que ustedes podrían identificar de una manera tanto más simple los elementos y quedarían así. Ubicando el supuesto en amarillo y la consecuencia en rojo. Luego pasemos a algunos artículos adicionales en el artículo 3 de nuestro Código Civil, que está en la conmorencia. Aquí se menciona si dos o más personas hubiesen fallecido, de modo que no se puede probar cuál de ellas murió primero, se presume que fallecieron todas al mismo tiempo, sin que se pueda alegar transmisión alguna de derechos entre ellas. ¿En dónde está el supuesto? ¿Dónde está la consecuencia? Y establezcamos en un momento dado esta situación, y aquí ustedes encontrarán pues que primero aparece el supuesto y luego la consecuencia. Podemos ir elevando la complejidad del análisis y les presento esto. Entonces acá, pues el grado de dificultad, pues lo estamos elevando. Va a aparecer un párrafo mucho más extenso, y si lo que tratamos de ubicar es dónde está el supuesto, dónde está la consecuencia, entonces al final del análisis jurídico normativo, pues vamos a quedar, noten cómo cambia básicamente el panorama y nos queda así. Por supuesto, se los comento como tan solo como un ejemplo para que ustedes se den cuenta de que va a haber una actividad que les voy a dejar a ustedes, que va a consistir en seleccionar 5 artículos del Código Civil, 5 artículos del Código Penal, claro, que no estos, sino que otros diferentes, por favor.
Y lo pueden hacer individual o en grupo, como ustedes quieran, pero en el caso de las reuniones derivadas de la situación de COVID y todo, entonces lo pueden hacer de manera virtual. Ustedes pueden programar alguna sesión con sus compañeros de estudio, compañeras, y pueden tocar el tema si desean hacerlo. Por supuesto, claro, no va a tener ponderación alguna, pero ustedes pueden tener la oportunidad de generar el análisis jurídico, donde se va a ver ponderación es en el momento del examen, que es individual. Entonces, generan ustedes el análisis para determinar en dónde está el supuesto y dónde está la consecuencia. Y van a encontrar ustedes aspectos interesantes porque inclusive a la hora de una evaluación y calificación, pues si es subrayado o es algún aspecto por realizar, si se toca parte de, si lo que se está buscando es la consecuencia y se toca parte del supuesto, se invalida la respuesta y viceversa. Entonces hay que determinar, y esto genera práctica y comprensión del tema para poder ubicar dónde está el supuesto y dónde está la consecuencia. Y así podemos ir viendo algunos componentes interesantes de esta normativa. Pues en el Código Civil, aquí aparece otra norma relacionado con, en este caso, el tema de la incapacidad civil. Y aquí ustedes pueden ver que aparecen en dos extremos supuesto y al medio aparece una consecuencia y se pueden ir ubicando poco a poco a través del análisis jurídico normativo cuáles son los componentes lógico-estructurales de esta norma. Podemos ver en varios aspectos el Código Penal, la misma situación, pues aquí generamos dónde está el supuesto y dónde está la consecuencia, destacando estos componentes lógico-estructurales. ¿Por qué se los presento? Y para que ustedes vean que hay una competencia deseable que necesito que ustedes desarrollen y es poder tener la habilidad de identificar estos elementos lógico-estructurales de la norma, luego de tener una comprensión plena de a qué se refiere cada uno de estos elementos de la norma jurídica. En el caso del Código Penal, pues también presentamos este otro artículo y aquí tenemos básicamente que en un momento dado ubicar esos componentes que de alguna manera pues nos van a ir permitiendo el desarrollo pleno de esta temática. Pero entonces, ¿qué tenemos acá? Y podría decirles que aquí estaríamos terminando básicamente nuestra segunda unidad. En la próxima sesión, si ustedes tienen a bien, pues pueden en un momento dado pues compartir estos componentes del ejercicio, claro, no todos, por supuesto, para tener ya una idea básica de la comprensión del tema. Claro, hay personas que no asisten a clase que van a tener algún problema porque de alguna forma se pierden esas explicaciones. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos por acá? Estamos terminando nuestra unidad número 2, que se refiere a los conceptos jurídicos fundamentales de carácter formal. Y aquí, pues, culminamos la ley de causalidad jurídica y tenemos, en este caso, una unidad número 3 y entramos a los conceptos jurídicos fundamentales materiales. Estos son tales porque versan sobre el contenido de la norma jurídica y vamos a desarrollar el tema de la persona. Aparece el primer concepto jurídico fundamental material y a la persona. Nuestro programa en torno a este concepto nos va a establecer básicamente estos puntos. Cada uno de ellos los vamos a desarrollar en su momento oportuno y tendríamos la etimología, la evolución histórica, la definición, las principales acepciones del vocablo en el ámbito biológico y legal, la persona en el derecho, clases de personas, tanto individual como colectiva. Haremos una crítica a la legislación en torno a las clases de personas reconocidas en Guatemala. Vamos a platicar de la personalidad y teoría de la personalidad, y también atributos de las personas jurídicas, el tema de la capacidad y sus clases, la personería,
y finalmente, pues disertar algo en torno a la persona jurídica dentro del derecho guatemalteco. Básicamente, en la próxima clase, pues les espera una cátedra de Derecho Civil, es lo que voy a hacer con ustedes, desarrollando y disertando estos temas. Ahora, ¿qué tenemos acá? Como les comentaba, tengo precisamente a las 5 de la tarde, pues tengo el compromiso con los alumnos que están pendientes del examen de recuperación. Voy, por supuesto, pues a dejar por este momento hasta aquí nuestra exposición. Claro, vamos a desarrollar en la próxima sesión pues estos puntos interesantes. Es un tema bastante extenso. Entonces, no me resta más pues que agradecerles su atención, su presencia, instarlos a que ustedes pues sean parte activa en el desarrollo de estas clases virtuales con su presencia, con las dudas que puedan generar, las preguntas respectivas a los temas abordados, y pues creo que podemos desarrollar específicamente sin ningún problema nuestra actividad. Entonces, ¿qué les puedo decir, mis amigas y amigos? Pues me están esperando ya en un grupo de alumnos para el desarrollo de la prueba de la primera recuperación. Entonces, ¿para cuándo los ejercicios? Pregunta Rafael. Pues para la próxima clase pueden ustedes, si desean hacerlo, pues inclusive me lo pueden enviar al correo, no hay ningún inconveniente, que ustedes ya tienen para poder generar pues algunas reflexiones. No necesariamente tienen que ser acá, pero me pueden enviar al correo si desean hacerlo. No es obligatorio, no tiene ninguna ponderación, pero sí es bueno que ustedes puedan generar ya un análisis de discusión y prepararse para lo que pueda venir en su respectivo examen parcial. Mis amigas y amigos, me disculpan, entonces voy a quedarme hasta acá. Ya tengo ahí al grupo de alumnos esperando en el examen, entonces a las 5 de la tarde pues inicia la actividad, así es que lo dejo acá. Es un gusto haber estado con ustedes y pues espero que algo hayan aprendido en el mundo del derecho. Así es que les deseo una feliz tarde y éxitos a todos y nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto.